Bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor le acompañe. Y qué bueno que podamos estar reunidos en este momento para hablar acerca de la palabra de Dios. Esta semana nosotros pretendemos que sea una semana de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, pues, nuestra Biblia, vamos a abrirla y vamos a mirar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aunque ya hemos orado, quiero suplicarle nuevamente que tomen una actitud de oración, por favor, y me acompañen en esta oración. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos para poder estudiar tu palabra, para poder conversar contigo. Necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu y estamos reclamándolo ahora. Necesitamos que nuestra vida, Señor, sea llena de tu poder. Necesitamos que nuestras familias estén llenas de tu poder. Necesitamos que las personas que se relacionan con nosotros puedan encontrarse contigo. Bendícenos, guíanos, Señor. Al abrir tu palabra, también abrimos nuestros corazones para que el mensaje que tiene para nosotros llegue a nuestra vida y haga los cambios que sean necesarios en ella. Dirígenos en este día y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero invitarle a abrir su Biblia en Segunda de Crónica, capítulo 7. Allí vamos a meditar. Antes de leer lo que voy a compartir con ustedes, es interesante que hoy nosotros vivimos en un mundo donde nadie quiere ser responsable. Usted va a una tienda que tiene un estacionamiento y entonces usted deja su vehículo allí, pero encuentra varios letreros que dice no somos responsables, artículo dejado en su vehículo, pero tienen un estacionamiento, cosa interesante esa. Entonces, hoy en día, pues queremos echarle la culpa a los políticos, a los que dirigen la nación, y a todo el que se nos ocurre, a todo el que se nos ocurre. Pero cuando leemos la Biblia, es interesante lo que Dios dice para nosotros. Y entonces yo quiero invitarlo, vaya al libro de Segunda de Crónica, por favor, capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Entonces el Señor apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y elegí para mí ese lugar como casa de sacrificio. Yo quiero primero darle el contexto de esto. Recuerdan, David, el rey David, había tenido el deseo de, de hacer una casa de oración, un templo para Dios. Y David había preparado todo lo que necesitaba para eso, pero Dios no le permite crear, hacer el templo, así que David deja todo ahí, pero quien hace el templo es su hijo Salomón. Salomón entonces fabrica este templo de una manera maravillosa. Créanme, en el templo no se oyó un martillazo, todo se hizo en otro lugar y vino y se ensambló aquí en el lugar del templo. Algo grandioso. Y ahora Salomón está dedicando ese templo a Dios. Está dedicando el templo para que el poder de Dios esté allí. Está dedicando el templo para que las personas puedan ir y encontrarse con Dios. Y cuando Salomón pues ha dedicado y termina la dedicación de la casa de Dios, Dios responde a Salomón. No solamente llenó el templo de humo, sino que de noche Dios responde a Salomón
y le dice que he elegido este lugar por casa de sacrificio. Lo he elegido. Dios se hace presente en la dedicación, pero dice, yo he elegido este lugar por casa de sacrificio. El verso 13 dice, así, si yo cierro el cielo para que no llueva, si mando la langosta para que consuma el país, y si envío alguna peste sobre mi pueblo, y usted tiene que preguntarse, ¿por qué Dios, cuando toma la decisión de que, bueno, tomé este lugar para que sea una casa de sacrificio para mí, ¿por qué Dios se introduce diciendo estas tres cosas? Si yo cierro el cielo para que no llueva. Yo quiero recordarle que en el tiempo de Salomón, aún con todos los negocios, inventos que hizo Salomón, todavía la nación dependía mucho exclusivamente de la agricultura. Así que cerrar el cielo para que no llueva implicaba que la nación no iba a poder subsistir, implicaba que la nación no iba a poder tener los alimentos, implicaba que la nación estaría entrando en una época de hambre. Y entonces el Señor no solamente dice de cerrar el cielo para que no llueva, también dice cimando la langosta para que consuma el país. O si envío alguna peste sobre el pueblo, alguna enfermedad. Dios está hablando con su pueblo que ahora mismo acaba de dedicarle una, una casa de oración, acaba de dedicarle un lugar donde se hará sacrificio. Y Dios le pone para mí un cuadro feo, ¿yo? Un cuadro feo. Si esas cosas pasaran, si yo permito que esas cosas pasen, porque por más que nosotros queramos hacer o dejar de hacer, debemos recordar que Dios es que permite cada cosa en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos concentrados en Dios, no importa lo que ocurra, Dios lo va a usar para bendecir nuestra vida. Dios lo va a usar para bendecir nuestra familia. Dios lo va a usar para bendecir nuestra iglesia, nuestra nación. Y entonces el verso 14, que es el verso más conocido, de este capítulo dice, y si mi pueblo, escuche bien, y si mi pueblo que lleva mi nombre, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, es aquí donde Dios pone la responsabilidad encima de nosotros. Dios no pone la responsabilidad encima de los políticos, ni en quien dirigen la nación, ni en quien tienen empresa grande, nada de eso. Dios pone la responsabilidad encima de nosotros. Mire, si el cielo se cierra y no llueve, si viene la langosta a destruir la plantación, si mando peces, si mando enfermedades, no son los científicos, no son los presidentes de los países. No, no. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y cuando uno lee la palabra humilla, pues uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios realmente? Dios quiere que yo esté allí tirado al suelo, humillado, rogando. ¿Qué es lo que Dios quiere? La palabra hebrea que se utiliza acá realmente se puede traducir también como si mi pueblo dependiera de mí, si mi pueblo se sometiera a mí completamente, a mí, si mi pueblo de todo corazón me busca, si mi pueblo que lleva mi nombre realmente vive conforme a mis principios, no a sus pensamientos. Eso es lo que Dios está diciendo acá.
Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si nosotros tomamos la decisión, escuche, si tomamos la decisión de estar en la presencia de Dios, si oramos, si oramos. Siempre digo que la oración es un don maravilloso que el Señor nos entregó. Es la única cosa que usted y yo podemos hacer en nuestro diario vivir completito. Nosotros podemos orar en el trabajo, nosotros podemos orar camino al trabajo, nosotros podemos orar mientras estemos haciendo alguna labor en la casa, nosotros podemos orar incluso cuando tenemos visita en nuestro hogar, nosotros podemos orar cuando vamos camino a la iglesia y podemos orar en la iglesia, nosotros incluso podemos orar en la ducha. No hay lugar donde nosotros no podamos orar. Y Dios nos la pone fácil. Si mi pueblo que lleva mi nombre ora, donde quiera que usted esté, usted puede levantar su oración, su pensamiento a Dios, su voz a Dios en oración. Ora. El verso sigue diciendo, si busca mi rostro. Y esta parte de este verso es bien interesante porque nosotros en nuestro tiempo no tenemos el privilegio de poder ver a Dios físicamente, pero Dios dice, si busca mi rostro. Y es que debemos elevar tanto la oración, debemos tomar tanto la fe que nosotros podamos encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Debemos buscar su rostro constantemente, diariamente. Y entonces dice, y se convierte de sus malos caminos. Se convierte de su malo camino. Hay otra versión, dice, y se arrepiente. Cuando hablamos de convertir, de arrepentir, estamos hablando de regresar. Si tomé este camino y este camino me está llevando por donde no debo ir, lo que Dios está diciendo, si regresa de ese camino equivocado que tomaste, si regresa y vuelve a mí, entonces el Señor hace varias promesas. Recuerde que estas promesas están en base a si cierro el cielo para que no llueva. El Señor responde entonces diciendo, yo oiré desde el cielo. Aunque el cielo esté cerrado, dice Dios, yo oiré desde el cielo. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido esa experiencia con Dios de que de repente usted cree que Dios no está escuchando su oración. De repente usted está pensando que su oración no pasa del techo. Y siempre que menciono esa frase de que la oración no está pasando del techo, digo, bueno, a mí realmente no me interesa que mi oración llegue al techo, porque cuando me arrodillo a orar, yo entiendo que el Señor está a mi lado. Yo no quiero que mi oración vaya y se pierda en el techo, no, que el Señor está ahí al lado mío. Pero lo que Dios está diciendo es que yo iré desde los cielos. Aún el cielo esté cerrado, yo iré desde los cielos. Claro, el Señor escuchará la oración del pueblo que se humilla, del pueblo que ora, del pueblo que busca su rostro, del pueblo que se convierte de su malo camino y regresa al Señor. Ahí el Señor escuchará la oración. Aunque los cielos estén cerrados, dice el Señor, yo oiré desde los cielos. Y el Señor va más lejos y dice, y yo perdonaré su pecado. Yo perdonaré su pecado. Nosotros, lamentablemente, vivimos en un mundo lleno de pecado. Un mundo que cada día, si usted está mirando la noticia, está siempre haciendo cosas para alejar a las personas de Dios. Un mundo que declara que la gente no necesita a Dios, pero al final de la jornada, al final, cuando nosotros miramos
y vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tenemos que reconocer obligatoriamente que necesitamos de Dios. Porque este mundo, créame, sin Dios no va a ningún lado. Y entonces el Señor dice, yo lo perdonaré de sus pecados. Hay una, bueno, en la Biblia existen varias palabras para pecado, pero hay una palabra que siempre ha llamado mi atención y es la palabra hebrea amón. Esa palabra amón, que significa pecado, es que un hijo, un hijo se pare frente a su padre y le dé un puñetazo en el rostro. Y entonces el hijo le da el puñetazo al padre y sale corriendo. Eso es pecado. Sin embargo, la palabra misericordia dice que Dios sale corriendo detrás, ese padre sale corriendo detrás de su hijo. Y su hijo lo mira y adelanta el paso, pero cuando por fin Dios le alcanza, la única cosa que le dice es, aún así yo te amo. Aún así te amo. Entonces Dios dice, yo perdonaré su pecado. La ofensa que cometiste contra mí, el golpe que me diste, yo voy a perdonar eso. Si tú, pues, te humilla y ora y busca mi rostro y te aparta, te arrepiente, yo voy a perdonar tu pecado. Y el Señor termina diciendo, y sanaré su tierra. Escucha, eh, la tierra, nuestro planeta no está enfermo porque hay muchos impíos, y créanme, hay muchos impíos. La tierra no está enferma porque hay políticos malos. Sí, hay muchos de eso, pero esa no es la razón. La tierra no está enferma porque existan muchas personas malas. Hay muchos, porque existan personas violentas o ladrones o asesinos. ¿Saben por qué digo que no está enferma nuestra tierra por ninguno de esos que le he mencionado? Y usted puede tener un sinnúmero de grupos más. Usted puede tener los homosexuales y todas esas cosas. Pero la tierra no está enferma por ellos. La promesa no se le hizo a ellos. La promesa se nos hizo a nosotros. Y nosotros somos los que debemos autoevaluarnos y preguntarnos qué cosa estamos haciendo como cristianos. ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano? ¿Realmente estoy humillado ante Dios? ¿Estoy orando ante Dios? ¿Estoy buscando el rostro de Dios? ¿He dejado mi malo camino? Porque si no es así, la responsabilidad es mía. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Hace, hace unos años leí una historia de un señor que no he podido olvidar nunca. No sé por qué no he podido olvidar. Este señor se arrepintió y se arrepintió de corazón, como decimos, de todo corazón. Y entonces este señor que tenía un negocio ya a medio hablar, terminó su negocio, compró una gran hacienda. Y cuando fue a poner el título a su nombre, en vez de ponerlo a su nombre, puso el título con el nombre Hacienda de Dios. Y entonces lo primero es que la persona que va a registrar la hacienda le dice, pero ¿cómo así? Hacienda de Dios, sí, Hacienda de Dios. No, pero la hacienda es suya, sí, sí, es mía, pero como es mía, yo puedo ponerla a nombre de quien yo quiera. Y yo quiero ponerla a nombre de Dios. Y puso la hacienda a nombre de Dios. Fue a la hacienda y puso un gran letrero que decía Hacienda de Dios. Y la gente le llamaba la atención esto, Hacienda de Dios.
Y entonces el hombre pues sembró en la hacienda y todo el mundo se sorprendía. Wow, qué bien, realmente es la hacienda de Dios. Mira cómo va lo que está plantado ahí. Es una cosa interesante. Esa es la hacienda de Dios, realmente es la hacienda de Dios. Y pasó algo interesante y es que de repente una noche vino la langosta y se comió todo lo que estaba allí. Yo no sé si usted ha podido ver algún video de cuando llegan la langosta a algún lugar verde. Mire, queda sin nada y así mismo quedó sin nada. Así que la gente ahora comenzaron a burlarse de aquel señor, burlándose de que, oh, ¿y por qué Dios no cuidó lo que tenía ahí si esa era su hacienda? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? En fin, que el Señor se paró frente a la hacienda, le preguntó, ¿de quién es hacienda? De Dios. Ok, de Dios. ¿Y de quién era lo que estaba ahí? De Dios. ¿Y quién creó la langosta? Dios. Y entonces sí, Dios decidió alimentar su langosta con lo que tenía sembrado en su hacienda. ¿Por qué usted se mete con eso? ¿Por qué me recuerda mucho esta historia? No puedo olvidarla porque la verdad es que nosotros debemos entender que el negocio es Dios. Nosotros vivimos preocupados, angustiados por situaciones que Dios puede resolver en el momento. Pero nosotros tomamos toda la lucha del mundo porque queremos resolverlo a nuestra manera, con nuestra propia fuerza, queremos resolverlo con nuestra sabiduría, pero no logramos hacerlo porque el negocio es de Dios. Dios es que han prometido oír desde los cielos, Dios ha prometido perdonar nuestro pecado, Dios ha prometido sanar nuestra tierra. Y yo no sé si estoy hablando para alguien que siembra la tierra, pero cuando Dios habla de sanar nuestra tierra, Dios habla de sanar cualquier cosa que tengamos nosotros enfermo, cualquier cosa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro proyecto. Dios quiere sanar, pero el problema es que nosotros seguimos creyendo que somos nosotros y no somos nosotros, mis hermanos. Nuestra salvación no depende de nosotros, nuestra sanidad no depende de nosotros, nuestro futuro no depende de nosotros, nuestro presente no depende de nosotros, todo depende de Dios. Y la única cosa que Dios pide es que nosotros le busquemos, que vayamos a Él en oración, que busquemos su rostro. Cuando usted mira todo esto, las cuatro cosas que Dios dice, miren, humíllate, ora, busca mi rostro, apártate del camino del mal. Cuando usted mira todo eso, eso significa en la oración. La única manera que logramos eso es a través de la oración. Y entonces tú puedes ser muy inteligente, tú puedes ser muy sabio, tú puedes ser un experto en lo que sea, pero yo quiero decirte que Dios tiene la solución a tu problema. Sea cual sea el problema, Dios tiene la solución a tu problema. Y la única cosa que Dios pide es que le busquemos, que le busquemos. Yo no sé, yo no te conozco, pero Dios te conoce. Mire, yo puedo ver en mi pantalla un grupo de nombres, pero eso soy yo que veo un grupo de nombres. Dios lo que está viendo es un grupo de personas y de persona porque Dios lo conoce personalmente. Dios sabe exactamente quién es usted. Dios sabe por la situación que usted está pasando en este momento. Dios sabe por la situación que usted va a pasar dentro de una hora. Dios sabe eso. Y créame, Dios ha hecho provisión para suplir todas nuestras necesidades. Dios ha hecho ese suplemento que nosotros necesitamos, aún antes de que nosotros sepamos que vamos a tener la necesidad. Dios ya ha hecho esa provisión. Y entonces la única cosa que Dios solicita es que nosotros podamos buscarle. Y yo quiero preguntarte,
Y tú no tienes que responderme a mí, respóndete a ti. ¿Qué tanto tú estás buscando a Dios? Cuando se presenta la situación en tu vida, ¿tú buscas primero a Dios o lo haces cuando ya tú no tienes ninguna fuerza? Cuando ya tú has corrido para acá, tú has corrido para allá, has ido al otro lado, has tratado de resolver por tu cuenta. Y cuando estás fatigado, cansado, que ya no tiene ninguna fuerza, ya no tiene esperanza, tú caes de rodillas. No porque quieras arrodillarte a buscar a Dios, caes de rodillas porque no tiene fuerza. Y entonces ahí te acuerdas de que tienes un Dios poderoso, que desde el primer momento ha estado esperando que tú te acerques, que desde el primer momento ha estado esperando que tú le presentes eso, que ya Él conoce y que ya Él tiene la solución. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Salomón estaba dedicando una casa de oración para Dios. Hoy usted y yo ya tenemos muchas casas de oración para Dios y debemos darle gloria a Dios por eso. Claro, faltan algunos lugares que necesitamos que haya una casa de oración para Dios. Faltan muchos lugares para eso. Todavía hay muchos lugares donde no hay una casa de oración a Dios. Pero hoy usted y yo necesitamos dedicar no una casa de oración para Dios. Hoy usted y yo necesitamos dedicar nuestra vida por completo a Dios. Y cuando hablo por completo, estoy hablando por completo. Hoy usted y yo necesitamos que Dios llegue a nuestra vida e investigue todos los espacios que nunca hemos dejado que nadie entre. Hoy usted y yo necesitamos abrir tanto nuestro corazón a Dios, que Dios pueda penetrar en nosotros y pueda entonces sacar cualquier cosa que nos aleje, que nos apalte, que no nos deje escuchar la voz de Dios. Hoy usted y yo necesitamos hacer de nuestra vida un santuario para Dios. Hoy usted y yo necesitamos escuchar, escuche bien, escuchar la voz de Dios diciendo, he dedicado tu vida, he dedicado tu cuerpo, he dedicado tu familia como un lugar donde se va a presentar ofrenda para mí. Necesitamos eso. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos hacer de nuestra vida ese santuario que Dios necesita. Necesitamos que por encima de cualquier otra cosa esté la presencia de Dios en nuestra vida. Escuché algunos testimonios y escuché algunos pedidos de oración. Y créanme, si nosotros cumplimos con humillarnos, con orar, con devolvernos de nuestro malo camino, con buscar el rostro de Jehová, el Señor cumplirá con escuchar. Y tú debes orar con esa seguridad de que Dios va a escuchar tu oración, de que Dios va a sanar tu tierra. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ir a Dios y dejar que Él sane nuestra tierra. Yo quiero pedirte, yo quiero preguntarte, yo quiero implorarte que hoy tú puedas abrir tu corazón por completo. ¿Cuánto de los que están acá hoy junto a mí toman la decisión de que Dios esté por completo en nuestra vida? Alguien puede levantar su mano, escribir en el chat y decir, Señor, te busco de todo corazón. Hoy quiero ser un santuario para ti. Hoy quiero que mi vida
sea transformada por ti. La hermana Juana está levantando su mano. Yo sé que otros están escribiendo en el chat. Qué bueno es que podamos dejar que el Señor penetre en nuestra vida y transforme nuestra existencia. Yo quiero orar, así que le invito a todos ahí detrás de su cámara a acompañarme en esta oración. Padre de amor, Señor, mira, si en algún momento nosotros hemos descuidado la oración, si en algún momento, Señor, nosotros nos hemos creído la gran cosa, nos hemos creído lo más inteligente y hemos dejado de lado tu opinión. Si en algún momento, Señor, hemos estado caminando por un camino que no debemos, si en algún momento, Señor, hemos dejado de buscar tu rostro, queremos que eso termine ahora, ahora mismo, Padre, porque necesitamos de ti. Necesitamos que tome nuestra vida y la convierta en tu santuario. Necesitamos, Señor, que pueda escuchar nuestras oraciones, aunque los cielos estén cerrados. Necesitamos, Padre, que pueda sanar nuestra tierra. Necesitamos que pueda perdonar nuestros pecados. Señor, presento a cada una de las personas que están acá. Tú la conoces. Tú sabes la necesidad que tienen. Tú sabes, Señor, los proyectos que tienen. Tú sabes si la familia está pasando por alguna situación. Tú sabes aquellos que están enfermos. Y yo lo presento a todos, Señor, porque tú y solo tú eres la solución para todos. Así que, Padre, suplicamos que nuestra vida sea una vida dedicada completamente a ti. Te agradecemos enormemente porque nos ha elegido para que tu morada esté en nosotros. Dirígenos, Señor. Nuestros días de trabajo los ponemos en tus manos. Queremos, queremos ser personas que te glorifiquen en cada acto de su vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Dios continúe bendiciendo a cada uno.